Veamos un poco la especificación de cada una de estas barreras. Por ejemplo, la temperatura es muy importante para la migración de elementos de los procesos endógenos, como yo les decía, no es tan significativa para los procesos secundarios, es decir, aquellos que ocurren en los ambientes oxidantes, por sobre los niveles de agua meteórica, porque allí las variaciones de temperatura nunca pueden ser muy significativas, no pueden alcanzar más allá de los 25 o 30 grados Celsius, por lo tanto, no hay barreras importantes y en este caso se hace insignificante para los procesos exógenos. Volvamos a un ejemplo que nosotros ya vimos antes, que es el caso de los depósitos de sulfuro masivo. Para los depósitos de sulfuro masivo, las barreras geoquímicas de temperatura es tan importante que es la que provoca la precipitación de los minerales, el único factor que provoca la precipitación de los minerales. Las aguas que han lixiviado metales desde la corteza oceánica y que por procesos convectivos salen nuevamente a la superficie y se ponen en contacto con el agua de mar, tienen una diferencia de temperatura de 200, 300 grados Celsius tan importante que generan inmediatamente la precipitación de los metales y su acumulación. ¿Ya? Bajan drásticamente la solubilidad de los metales en los líquidos y entonces estos inmediatamente caen a la superficie y precipitan como minerales. Después está, y ese es un ejemplo muy importante de cómo la temperatura influye como barrera geoquímica en un proceso endógeno. Estamos hablando entonces de cómo la temperatura es un control muy preponderante en la generación de los patrones de dispersión primaria. Luego tenemos la descompresión o las variaciones de presión, que en los procesos endógenos también es importante y muy poco significativa en los procesos exógenos. Es bastante menos importante en los procesos exógenos y lo que provoca es que un decrecimiento abrupto de la presión en general en un sistema también puede bajar la solubilidad de los metales o de los minerales o de los elementos específicos en un fluido y va a provocar que estos precipiten. Cuando baja la solubilidad por descompresión, vamos a tener inmediatamente que los elementos tienen que precipitar para que el líquido vuelva a su equilibrio en estos nuevos niveles de mucha menor presión. Por eso constituye una barrera importante. Esta barrera se genera cuando pasamos muchas veces de lugares altamente comprimidos a lugares más bien vacíos y estamos pasando de niveles inferiores de la corteza a niveles mucho más superiores. También ocurre, por ejemplo, cuando existen explosiones eh, eh, magmáticas que incluyen agua que generan una explosión interna dentro de la corteza fuerte que remueve material y que baja la presión. Por haber removido este material baja significativamente la presión y genera allí una gran cantidad de precipitación de ciertos elementos que ya no pueden ser más bien solubles en el agua. Estos elementos en general que son poco solubles, son principalmente los metales, ciertos metales específicos, eh, como el cobre, el plomo, el hierro, digamos, y también otros metales como el potasio, el calcio o elementos de ese tipo. Esos son los que realmente precipitan. Es así entonces como la descompresión juega un rol preponderante en la generación de los depósitos en sistemas endógenos, es decir, en sistemas de dispersión, ambientes de dispersión primaria y no así en ambientes de dispersión secundaria, donde tiene un rol mucho más secundario, también mucho más subordinado, prácticamente nulo también en la precipitación de los minerales, aunque podría tener quizás un rol un poquito más desarrollado, digamos, o más influencia, quizás un poco más que la temperatura, pero no tanto. ¿Ya? Entonces, no necesitamos considerar de manera importante o eh, de manera importante, no necesitamos considerar las variaciones de presión y temperatura a los secundarios. No es necesario que nos guiemos por no es necesario que consideremos estos dos tipos de cambios como algo que va a conllevar a la generación de un patrón de dispersión secundaria. En cambio, las variaciones de acidez y alcalinidad, esto tiene que decir que tiene que ver con las variaciones del pH, sí pueden tener
eh, una influencia grande, digamos, en si ciertos elementos van a variar o no. En este caso también necesitamos de manera sistemática que los cambios de acidez y alcalinidad sean significativos, sean bruscos, que los pH pasen, se muevan más de una unidad, más de una, dos unidades en general, para que efectivamente los mecanismos que transportan a los metales o a otros elementos no tengan la capacidad de ir adecuándose lentamente al equilibrio e intercambiando escasas cantidades de materiales, sino que tienen que deshacerse, digamos, intercambiar una gran cantidad de cationes con el medio para poder reequilibrar y volver a un pH similar al que tenían inicialmente. Tiene, tiene un factor decisivo en los procesos endógenos, controla, por ejemplo, las precipitaciones en algunos sistemas como los sistemas hidrotermales, también en los porfios cupríferos, los cambios de pH controlan ciertas precipitaciones, en los depósitos de tipo skarn también podríamos tener diferentes condiciones de acidez y alcalinidad, podrían generar preferentemente la aparición o desaparición de ciertos minerales. Y esta influencia que tiene la acidez y la alcalinidad al pH en la dispersión de los elementos es muy evidente en las zonaciones de alteraciones que presentan, de alteraciones hidrotermales que presentan los depósitos hidrotermales. Es probable que ustedes han escuchado hablar de las alteraciones de tipo propilítica, sericita, potásica o argílica. Todas estas alteraciones tienen distintos niveles de pH y a estos distintos niveles de pH van a corresponder distintas asociaciones mineralógicas y por lo tanto distintas distribuciones de los elementos y de los elementos mayores. Y también los elementos traza varían sus distribuciones dependiendo de qué minerales precipitan o no, controlados por la acidez y la alcalinidad. En los procesos endógenos existe una menor influencia de la acidez y la alcalinidad para la remoción o no de elementos. Sin embargo, sí tiene una cierta influencia porque en las zonas de lixiviación donde se han lixiviado ciertos minerales, en general se van a producir aguas ácidas que son capaces de remover mayor cantidad de elementos y para ir equilibrándose y no seguir siendo tan ácidas, volver a sus elementos neutros. ¿A qué me refiero con esto? Si nosotros mediante la mentalización química rompemos sulfuro eh, eh, o sulfatos que contienen azufre, vamos a generar un ácido sulfídico, que es un ácido, perdón, ácido sulfúrico, que es un ácido altamente corrosivo y que y las aguas para poder equilibrarse, las aguas muy ácidas para poder equilibrarse, van a generar una gran cantidad de intercambio catiónico con el ambiente, con el suelo que se está generando, y van a extraer muchísimos elementos de este suelo, se van a cargar estas aguas con estos elementos y van a lixiviar las otras de manera que puedan reequilibrarse. Entonces, en estas zonas de lixiviación, nosotros vamos a dejar solo ciertos elementos, por ejemplo, el fierro, a veces el aluminio, la sílice, pero en pocas cantidades, el oro o algunos otros elementos poco reactivos, vamos a dejarlos en grandes proporciones y el resto de los elementos, sobre todo aquellos que estaban asociados al azufre o a silicatos, van a ser removidos preferencialmente de estos lugares, dando origen a asociaciones principalmente de minerales hidratados, de óxidos e hidróxidos, arcillas y otras cosas más. Y estos procesos están en buena parte controlados también por las variaciones de el pH, es decir, por acidez y alcalinidad. Habíamos visto también que los suelos pueden ser también alcalinos o ácidos dependiendo de las condiciones climáticas. Y si nosotros hacemos pasar una solución, un agua meteórica, por un suelo ácido y luego alcalino, vamos a tener cambios composicionales en esa agua y eso va a significar que haya remoción de ciertos elementos y precipitación de otros. Así que también tienen un rol en los patrones de dispersión secundaria.
Probablemente las condiciones más significativas en los procesos endógenos y exógenos son eh, las condiciones de oxidación y reducción. El cambio repentino en un ambiente de oxidación y reducción en las rutas de los fluidos o de los agentes transportadores de elementos va a ser muy decisivo a la hora de la precipitación de los metales. ¿Ya? Y eh, la oxidación en general tiene lugar cuando ciertas aguas juveniles o continentales, es decir, aguas que juveniles se refieren a aguas que provienen de magmas o que han estado muchísimo tiempo en la zona de saturación, es decir, sin contacto con el aire, no están oxidadas, que llevan ciertos elementos que han lixiviado o que han tomado de tanto de rocas como de depósitos minerales. Si estas aguas entran en contacto con las aguas meteóricas superficiales que son ricas en oxígeno, van a generar la precipitación de ciertos minerales, porque en general van a sufrir estos procesos de oxidación y los procesos de oxidación conllevan la generación obviamente de óxidos de ciertos minerales para, como decíamos, tratar de equilibrar las condiciones de H y pH. La reducción por ácido sulfídico, es decir, cuando existe cuando el ácido sulfídico baja de zonas oxidadas a reductoras, genera una gran precipitación de metales en forma de sulfuro. Y la reducción tipo Gley va a causar la precipitación de algunos aniones de metales como el uranio, el vanadio y el molibdeno. Entonces tenemos reducción del ácido sulfídico cuando pasamos de un ambiente oxidante a uno reductor, es decir, teníamos el azufre en su valencia de sulfato unido a un hidróxido en un ambiente bastante ácido y pasamos a un ambiente reductor. No necesariamente cambiamos la acidez del fluido, pero sí reducimos el azufre generando inmediatamente la precipitación de sulfuros. Y cuando precipitamos sulfuro, vamos a precipitar también elementos calcófilos, que son muchos de los metales de interés económico. Por eso es que ahí en ese sentido vamos a generar ciertas concentraciones de estos elementos calcóficos en las barreras geoquímicas de oxidación y reducción. La otra reducción Gley, que se produce en otro contexto, en un contexto en que no hay azufre, sino que hay principalmente uranio o vanadio molibdeno, es decir, estos aniones que van disueltos en el agua, pero no unidos al ácido sulfúrico y no asociados a los sulfuros, sino que solamente disueltos porque no generan, no generan, en principio, generan enlace con los óxidos, digamos, y con el oxígeno y no con el azufre, pueden también ser sujetos a una reducción especial que va a provocar que ellos precipiten, digamos, y que se reduzcan en vez de continuar siendo oxidados. Y de nuevo, en términos de la composición, si tenemos sulfatos y carbonatos, ocurre cuando interactúa inicialmente un agua con sulfatos y carbonatos eh, eh, con otro tipo de aguas ricas en calcio. ¿Qué es lo que ocurre acá? Tenemos una agua que puede tener una cierta concentración de elementos y que se encuentra con un ambiente rico en sulfatos o en carbonatos y reacciona con estos elementos de sulfatos y carbonatos y así genera la precipitación de ciertos elementos, digamos, específicos. Es por esa razón que estas aguas ricas en sulfatos van a generar entonces la precipitación de ciertos elementos, van a actuar como barrera para que los elementos que estaban conteniendo las soluciones no puedan seguir avanzando y se queden en ese lugar. Esta interacción con sulfatos y carbonatos en general requiere que existan temperaturas elevadas, es decir, temperaturas por sobre los 50 grados Celsius y por lo general entonces tienen un mayor ámbito de acción en los procesos ya más bien endógenos, fuera de la acción de las aguas meteóricas y del ambiente oxidante. Este mecanismo de barrera geoquímica es muy común en la generación de los procesos
de depósitos metálicos de ambiente sedimentario. Por ejemplo, los depósitos de plomo y zinc, los depósitos de cobre, cobalto, tienen en general un control de variaciones de la oxidación y la reducción o variaciones importantes de las composiciones litológicas al entrar las aguas en contacto con zonas ricas de sulfatos y carbonatos, ¿ya? Pero también estarían más centradas en el ámbito de los halos de dispersión primaria que de los halos de dispersión secundaria. Entonces, los halos de dispersión secundaria en general tenemos más bien un control de la alcalinidad y la acidez no tan importante, un control importante de los niveles de oxidación o reducción. Eso podría ser una de las barreras más importantes en términos endógenos, y también algunas otras características de la composición de las aguas. Veamos aquí la relación entre el pH y el LH, que se muestra en distintos límites de ambientes naturales. No se ve muy bien acá, pero acá lo que tenemos son el límite inferior de la estabilidad del agua. Bajo este límite, el agua se descompone en iones OH en iones H y OH, digamos, y ya no tiene el efecto de estar, ya no actúa, digamos, como un líquido en términos de la oxidación, ya no tiene capacidad de oxidar o reducir otros elementos. Sobre esto, hasta este límite que está marcado más o menos por el ambiente transicional, tenemos principalmente ambientes que están bajo el nivel de saturación del agua, es decir, existe agua, pero esta agua no está en contacto con el aire, no está en contacto con la atmósfera, y por lo tanto no tiene capacidad oxidante, y por lo tanto es principalmente reductora. Entonces generalmente NHs escasamente positivo a bastante más bien negativo, y en pHs que van desde muy ácido hasta muy alcalino, ¿ya? Entonces acá, donde se generan, por ejemplo, suelos ricos en agua que no son oxidantes, están allí dentro de ellos también los ambientes marinos euxínicos, que se refieren a euxínicos a que son principalmente reductores y no oxidantes, es decir, donde podrían haber precipitación de sulfuro, digamos, reducción de sulfato. Y tenemos también las aguas salinas que son ricas en materia orgánica, ¿ya? Donde son que generan ambientes bastante reductores. Luego pasamos a aquellas aguas o ambientes con agua que que están en contacto con el óxido, que son las aguas, por ejemplo, de drenajes ácidos de las minas, las aguas de lluvia, las aguas de océanos más bien superficiales, de zonas superficiales de los océanos, y algunas otras residuos salinos que están en contacto con la atmósfera, ¿ya? Todos estos ámbitos son oxidantes, y sobre esta línea ya está el límite superior de la estabilidad del agua. Aquí el agua también se descompone y ya no pierde su capacidad oxidante. Entonces, ¿qué es lo que ocurre acá? En estas zonas donde podemos generar depósitos de óxidos, es decir, precipitación de óxidos de ciertos metales, por ejemplo, en el caso de los óxidos de cobre, que son muy importantes, o de las zonas de oxidación de los depósitos, de los distintos depósitos de tipo pórfido. Tenemos acá entonces que se pueden producir estas zonas. Si nosotros pasamos bruscamente de estas condiciones de pH y pH a las que están aquí abajo, todos los minerales o metales que pudiesen haber estado disueltos van a precipitar en forma de sulfuro u otros equivalentes si que no están asociados al azufre. Por ejemplo, van a presentar como vanadio, uranio u otras cosas. Entonces, es el paso desde estas zonas de oxidación a estas de reducción las que genera la trampa. Y acá se ve, en términos específicos, para el cobre, que lo que vamos a tener es que para estos niveles de H y pH vamos a tener principalmente el cobre metálico asociado al azufre, y luego vamos a tener el cobre en su estado 2+, digamos, oxidado, asociado a los óxidos de cobre. Entonces, si nosotros pasamos una cierta barrera, que está dada más o menos por este límite que se ve acá,
vamos a pasar de todo el elemento, todo el cobre contenido en una agua oxidante meteórica va a pasar a reducirse y precipitar como sulfuro. En este caso también representan eh, una barrera geoquímica importante desde el punto de vista de la generación de depósitos. Pero, asimismo, estas mismas condiciones de HPH podrían ser muy importantes para generar anomalías, diferentes anomalías, es decir, para generar precipitación de elementos que han sido removidos de depósitos que ya existían, depósitos que se están oxidando por la acción de las aguas meteóricas, como habíamos visto en las diapositivas anteriores, y que bruscamente pueden pasar a ambientes un poco más reductores y en ese sentido precipitar y generar concentración y anomalía. ¿Ya? Estos diagramas que están acá, ambos están en condiciones naturales, es decir, temperaturas de 25 grados y presiones de una atmósfera, que es más o menos la presión superficial. Estamos hablando de que estos procesos ocurren a muy baja, a muy bajas profundidades, o sea, a profundidades muy superficiales, donde hay poca variación de la temperatura y de la presión en relación con la superficie terrestre. Bien, otros tipos de barreras geoquímicas que se pueden generar incluyen, por ejemplo, la adsorción, que se considera una barrera geoquímica que es típicamente exógena, que era lo que yo explicaba anteriormente. La adsorción no es un proceso que se produzca a mayores temperaturas porque ahí ya los elementos ingresan a las redes cristalinas y no quedan solamente tomados en la superficie. Y es muy importante la precipitación de elementos traza en aguas superficiales continentales. ¿Por qué en aguas superficiales continentales? Porque en algunas de ellas podemos tener una cierta abundancia de minerales arcillosos o de partículas de tamaño arcilla. Y son estos minerales arcillosos y estas partículas de tamaño arcilla las que tienen la capacidad de absorber iones en su superficie. Por lo tanto, si un fluido que contiene ciertos iones metálicos eh, pasa por una zona de sedimentos con gran cantidad de material arcilloso, puede generar estos procesos de absorción y una acumulación de estos elementos, una acumulación particularmente importante de estos elementos. Eso se tiene que tener en consideración al momento de generar o de estudiar los patrones de dispersión principalmente secundaria. Luego está la evaporación, que ocurre en regiones donde puede haber una rápida evaporación de aguas continentales, y esta se acompaña por salinización, formación de yeso, formación de otros haluros o haluros ricos en distintos tipos de minerales. ¿Qué es lo que ocurre? Es que en estas zonas tenemos una evaporación que es más rápida que el aporte de nuevas aguas, de aguas frescas, digamos aguas sin iones en solución, a los acuíferos. De esta manera, por la evaporación, sacamos del sistema el H2O en el vapor, y el H2O líquido que resta está cada vez más cargado en cierto tipo de iones que ha extraído de otros lugares. Estos iones solubles entonces tienen que empezar a precipitar, y precipitan principalmente en forma de haluros y sulfatos o algún otro tipo de elementos. Por ejemplo, podría ser a veces otro tipo de cosas así que podría generarse en estos salares, en estos lugares donde se generan las zonas evaporíticas. ¿Ya? Entonces la evaporación constituye también una barrera geoquímica que va a concentrar estos elementos preferencialmente en relación a otros. ¿Sí? Y luego está lo que yo decía, es que la mecánica que resulta de los cambios en la velocidad del flujo de agua, el movimiento por aire, que es responsable general de la precipitación más de que de metales pesados, de minerales pesados. Los minerales pesados sí están en general compuestos por metales pesados o son asociaciones exclusivas de minerales bastante pesados. Por eso es que cuando nosotros tenemos bajas de energía, bajas en la velocidad del flujo, este ya no es capaz de transportar en suspensión estos minerales, y por lo tanto estos decantan hacia las bases de los canales, o en el caso si estamos transportando por aire, caen hacia la superficie cuando hay cambios de energía. Y estos cambios de energía siempre se producen cuando existe una barrera mecánica. Es decir, esta es una barrera física que se interpone en el flujo normal que lleva transportando a estos minerales o metales pesados.
Entonces detiene el flujo, baja la energía y ya no es capaz de transportar los metales y estos decantan en el fondo del canal del flujo, ya sea acuoso, digamos, fluvial o también litoral, digamos, pero también con agua en las zonas costeras, o en el caso del aire. Entonces esta barrera mecánica también es exclusiva del ambiente secundario. Sin embargo, muchas veces se utiliza para definir concentraciones que son llamadas primarias, que serían las concentraciones que dan origen a un depósito mineral. Porque aquí, tanto aquí como en términos de la barrera de la oxidación y reducción, estamos en un límite difuso entre el ambiente primario y el secundario en términos de la concentración de los elementos y de su dispersión. Podemos estar hablando de que podría ser un patrón singenético o epigenético en diferentes casos, porque es contemporáneo a la formación del depósito, pero el depósito es solamente el proceso secundario en este caso. Entonces ahí tenemos las descripciones principales de las distintas barreras geoquímicas y vemos también que podemos tener variaciones del comportamiento de los elementos si cambiamos las condiciones ambientales en las que estos se mueven. Por ejemplo, podemos tener en general para condiciones ácidas la movilidad del cloro, el yodo, el bromo, el azufre y el boro es muy alta, pero estos mismos elementos pueden ser bastante inmóviles si estamos en condiciones reductoras. Por lo tanto, si pasamos bruscamente de condiciones oxidantes a condiciones reductoras, vamos a tener probablemente una precipitación sobre todo del azufre y el boro. El cloro, el yodo y el bromo que van a seguir siendo inmóviles en la mayor parte de los distintos elementos. Tenemos también que todos los elementos como el molibdeno, el vanadio, el cobre, también el zinc, el cobalto, níquel, mercurio, algunos metales que están de manera importante asociados a depósitos, son relativamente de manera importante móviles o medianamente móviles en condiciones oxidantes y ácidas, pero al pasar a condiciones alcalinas y reductoras, vamos a tener que son muy inmóviles. Por lo tanto, si hacemos cambios bruscos de condiciones oxidantes a reductoras o de condiciones alcalinas a ácidas, perdón, a alcalinas, vamos a tener que los elementos se van a quedar estancados, van a precipitar y ahí se van a concentrar. Entonces, así es como actúan estas barreras principalmente, bajando la inmovilidad y la movilidad de los elementos. Recordemos que la movilidad y la inmovilidad está referida a la capacidad de estos elementos de disolverse en fluidos acuosos. Es decir, hablamos de alta movilidad cuando son muy solubles y baja movilidad cuando son insolubles. Entonces lo que hacemos es variar la solubilidad. Le bajamos muchísimo la solubilidad al fluido, la solubilidad de los metales cuando pasamos de una condición oxidante a una reductora o de una ácida a una alcalina y al revés, digamos, hacemos exactamente lo mismo. Pasamos de una alcalina a una ácida, vamos a disolver la mayor cantidad de metales, por ejemplo, como el plomo, como el cobre, el fierro, el manganeso, lo vamos a hacer inmediatamente muy móviles y que puedan partir en la fase fluida. Entonces, este es un buen cuadro resumen que muestra cómo estas dos condiciones que actúan de manera importante en los ambientes exógenos pueden controlar la concentración o no de los elementos en términos de los patrones de dispersión secundarios. Vemos acá una diapositiva con un gráfico que muestra de manera importante cómo se distribuye el cobre en una columna de suelo, digamos, o de nivel de oxidación y reducción. Esto en Chile es una tipo de diapositiva que se le muestra a todos los estudiantes de geología o que tienen relación, digamos, con la minería del cobre, porque es un patrón de dispersión secundaria muy importante para evaluar la rentabilidad económica de un depósito o no. ¿Qué es lo que ocurre?
En general, en un pórfido cuprífero, además este proceso, perdón, es el que provoca que los pórfidos cupríferos sean los depósitos económicamente más importantes de Chile. Lo que ocurre es que un pórfido cuprífero que tenía una gran cantidad de cobre, pero muy disperso, al estar en contacto al subir a la superficie y entrar en contacto con las aguas meteóricas, desarrolla una zona de Gotham o de lixiviación, donde las aguas meteóricas van aumentando esa acidez porque destruye la pirita, comienza a desarrollarse el ácido sulfídico, se vuelven muy ácidas y empiezan a lixiviar una gran cantidad de elementos. Estos elementos que lixivian comienzan a percolar hacia abajo y así van bajando, van cambiando las condiciones de acidez, se van equilibrando con el medio se va volviendo menos oxidante y van precipitando ciertos óxidos que se llama el nivel de óxido. Y luego, cuando ya dejan de estar en contacto el agua con la atmósfera y pasamos a tener aguas subterráneas en la zona saturada, no hay oxígeno y todos estos elementos que eran muy móviles en condiciones oxidantes y ácidas se vuelven bruscamente inmóviles y precipitan. ¿Y cuál es uno de los elementos más importantes que precipita? Es el cobre y genera sulfuros enriquecidos con un alto contenido de cobre que son muy importantes desde el punto de vista económico porque contienen muchísimo cobre, entonces en bajos volúmenes de roca uno puede tener una gran cantidad de este elemento metálico. Entonces, esta capa de la llamada enriquecimiento secundario, que es una barrera geoquímica y que genera un patrón de dispersión que se ve acá, en el lado izquierdo, donde tenemos un bajo contenido de cobre en la zona de lixiviación, un aumento significativo en la zona de oxidación hasta que llegamos a la zona donde cambian las condiciones de oxidación o reducción y está la primera precipitación del cobre y luego va bajando hasta los valores normales de un pórfido que no ha sufrido este tipo de alteración. Este es un patrón de dispersión secundario que podría considerarse primario, digamos, pero es un patrón de dispersión secundario producido en profundidad que es muy característico de los yacimientos de pórfido especialmente de Chile, pero que también se produce en otros pórfidos andinos y otros pórfidos a nivel mundial. Y es el que permite, de cierta manera, que uno pueda saber o inferir si encuentra zonas de Gotham y luego de óxidos, que más abajo pueden haber zonas donde hay un alto enriquecimiento de cobre y buscar esos depósitos, esas zonas más enriquecidas y con eso lograr evaluar un depósito económicamente importante, interesante. Entonces, este es un típico patrón de dispersión asociado a una barrera geoquímica que es muy significativo en varios sistemas metalogenéticos a nivel mundial, pero en el caso de Chile es particularmente importante. La mayor cantidad de los depósitos más importantes de Chile están constituidos por estas zonas donde se enriquecen en cobre en el límite de la oxidación y reducción. Como el clima ahora es hiperárido, estas antiguas zonas de las capas de agua, donde estaban las capas de agua subterráneas, se conservan y no se han erosionado. Normalmente en lugares donde hay mayores cantidades de erosión, obviamente estos patrones de dispersión se habrían borrado, dada la alta influencia de los mecanismos de erosión, obviamente. Ahora vamos a revisar el concepto más en detalle, el concepto de anomalía o las distintas anomalías que nosotros podemos encontrar dependiendo de los patrones de dispersión, digamos, que se encuentren, digamos, de los mecanismos de transporte de los elementos, y luego vamos a ver algunos ejemplos de un contraste geoquímico. El contraste geoquímico no es en sí un concepto que se ocupe en prospección como un valor absoluto en términos de lo que se busca, pero generalmente en prospección geoquímica lo que se encuentra o lo que indica que puede haber una mineralización es la existencia de un contraste de valores de una zona a otra. Es donde tenemos, por ejemplo, el paso desde una zona de valor de fondo a una zona de umbral o de anómala. Ahí vamos a encontrar un contraste. Entonces, en general, en prospección lo que estamos buscando es encontrar un contraste geoquímico.
contraste en los valores absolutos de un elemento en el material geológico analizado. Y a partir de estos contrastes es que en general definimos anomalías. Y vamos a ver ahora a qué podrían corresponder esas distintas anomalías. Hemos visto ya hacia atrás cómo son los elementos químicos, cómo se distribuyen en distintas rocas y cuáles son los patrones por los cuales estos podrían concentrarse o dispersarse. Entonces vemos ahora cómo podemos reconocer nosotros algunos de estos patrones de dispersión a partir de los valores absolutos de concentraciones elementales. Vamos a volver a un concepto que ya habíamos revisado anteriormente, que significa que una anomalía siempre debe considerarse con respecto a algún marco de referencia y que una muestra no puede ser anómala por sí sola. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir esto? Que si nosotros tomamos una sola muestra y encontramos un valor alto de un elemento cualquiera, que a nosotros nos parezca alto, no, eso no entrega una información suficiente. Si encontramos dos o tres muestras con esos valores altos, tampoco tenemos un valor suficiente como para definir que estas muestras son anómalas. En general, lo que tenemos que indicar o lo que tenemos que identificar es que estos valores son altos con respecto a un marco de referencia que se encuentre espacialmente no muy lejano, digamos, que incluya una distribución regional, local o distrital de los elementos que es muchísimo menor con respecto a otros valores más importantes. Entonces, volvemos a decir que la anomalía no es un valor absoluto. Uno no puede decir un valor anómalo del contenido de oro es una parte por millón. Eso no significa necesariamente que estamos encontrando un valor anómalo. Tenemos que compararlo con un marco regional, un marco referencial que se debe construir también dentro de la misma campaña de prospección geoquímica. Tampoco uno puede, para establecer los valores de referencia con respecto al cual nosotros definimos una anomalía, en general no se puede tomar de la literatura, sino que tiene que tomarse de las mismas muestras y litologías o suelos expuestos y vistos y analizados en la campaña de prospección geoquímica. Entonces, habíamos visto ya esto anteriormente, el punto de quiebre para las exploraciones es el denominado umbral de exploración, valor desde el cual nosotros definimos que tenemos ya concentraciones anómalas de los elementos. Estos umbrales pueden ser globales, regionales, distritales e incluso locales y van a depender de las condiciones específicas de la exploración. En general, vamos a ver un poco más adelante, estos umbrales se definen de manera estadística. En base al análisis estadístico de los datos, nosotros podemos decir desde este valor hacia arriba, hacia mayores concentraciones, estamos ya hablando de concentraciones elementales del elemento en cuestión, porque son mucho mayores, mucho más altas que la mayor parte de las concentraciones en todas las otras muestras que hemos definido. Entonces, estadísticamente nosotros podemos definir estos umbrales de exploración a partir de los cuales se genera una anomalía. Volvemos entonces a otro concepto importante que es el valor de fondo, que también se define, como yo decía, en la misma campaña geoquímica, y ese valor de fondo corresponde a las litologías predominantes que se encuentran en el área de estudio. El valor de fondo también puede ser regional, global o distrital. Muchas veces se ocupa más bien el valor de fondo regional más que el distrital y el local, y no se ocupa lo global que se obtiene de la literatura porque es difícil establecer que uno pueda estar, sabemos que los valores de fondo varían muchísimo de una litología a otra, por lo tanto tenemos que tratar de mantener al menos un marco de referencia regional para el valor de fondo que sea establecido en la misma campaña. Los umbrales sí deben tener ciertas restricciones espaciales, deben ser más acotados espacialmente, y así definimos los umbrales regionales y los umbrales locales. O también podemos hacer valores intermedios que sean los umbrales distritales. Se refieren a umbrales dentro de clústeres de yacimiento, de depósito. Entonces, estas las definimos, como habíamos visto, son valores referenciales. También habíamos visto ya que el umbral de exploración no define la mena y no tiene una relación alguna con la ley de corte. Es el valor que va a permitir destacar las zonas potenciales de contener una alta concentración del elemento o elementos de internet,
y que va a permitir discernir de contenidos de fondo, valores de fondo de concentraciones mayores. Me voy a detener de nuevo en esta diapositiva porque lo habíamos revisado en más detalle anteriormente. Entonces, nosotros, desde el punto de vista estadístico, matemático, podemos definir una anomalía como un rango de valores que está por sobre la cantidad normal de la concentración elemental de la concentración absoluta de un elemento en una serie de muestras definidas, específicas, restringidas espacialmente. Las anomalías, al igual que, por ejemplo, lo que habíamos visto en otros conceptos anteriores, estos conceptos tienen un valor interpretativo y un valor descriptivo. El valor descriptivo es el número específico. Define, yo tengo que los valores de fondo son, por ejemplo, 1 ppm y valores umbrales de anomalía son a partir de 10 ppm o de 20 ppm en el local. Eso es una anomalía, eso es un valor anormalmente alto de la concentración del elemento específico. Pero también tienen un significado interpretativo. Y este significado interpretativo se da por cómo yo estimo o cuál es el proceso por el cual yo creo que llegó a generarse esa concentración anómala. Este proceso en general está definido por un patrón de dispersión primario o secundario. La mayor parte de las veces en exploración en prospección geoquímica sería más bien un proceso de dispersión secundaria. Tenemos entonces una anomalía causada por la difusión de los elementos. En este caso se genera una aureolia de difusión de los metales disueltos en fluidos intersticiales que están estacionados hacia una roca de caja de un cuerpo mineralizado como una veta o un dique, por ejemplo. Los metales disueltos que son subsecuentemente precipitados o absorbidos por la roca de caja. Precipitan en la roca de caja o luego son absorbidos, precipitan en la veta o son absorbidos en la roca de caja. ¿Esto qué significa? ¿Esto qué significa? Esto es en general una anomalía producida en un ambiente primario, es decir, donde se está generando el depósito. ¿Y qué es lo que ocurre? Nosotros tenemos un fluido que está estacionado en la base, digamos, o sea, en un lugar donde donde se está produciendo una mineralización, y este fluido puede percolar hacia zonas de la roca de caja que no están sujetas necesariamente al sistema de mineralización metálica o donde se está concentrando el elemento de interés económico. Cuando estos fluidos pueden percolar, podrían eventualmente difundir partes de estos elementos y dejarlos en una menor cantidad, pero igualmente concentrados, mineralizados en el fondo, concentrados en cantidades superiores a las que tendría normalmente esa roca de caja. Entonces así se produce esta anomalía de difusión, donde los elementos se van a difundir hacia la roca de caja. Estos elementos podrían quedar en la roca de caja o podrían eventualmente volver a ser cuerpo mineralizado, dependiendo de cómo evoluciona el sistema hidrotermal o el sistema del depósito mineral. Pero en general son absorbidos por la roca de caja y luego pasan a hacer una anomalía de difusión de elementos. Recordemos, en algunas diapositivas anteriores, nosotros habíamos visto que estas anomalías de difusión de elementos que se generan en torno a un cuerpo mineralizado se pueden considerar como las anomalías que dan origen, las anomalías regionales, es decir, estas anomalías dan origen a los umbrales regionales de mineralización que podrían indicar mineralización. Entonces son valores más bajos del elemento, pero igualmente están por sobre la concentración normal que ese elemento tendría en la litología específica no mineralizada. ¿Ya? Entonces esto es uno de los principales tipos de anomalía de, en general, un sistema de dispersión primario. ¿Ya? Es decir, por lo menos asociado a la generación del depósito y no posterior a su creación, a su generación. Luego tenemos también las anomalías epigenéticas de la roca de caja. Estas anomalías epigenéticas, en términos del resultado, no son muy diferentes a las anomalías de difusión, porque lo que vamos a tener finalmente son aureolas químicas, es decir, concentraciones anómalas de los elementos
que constituyen a su vez también el depósito mineral. Aunque podría ser que el depósito mineral, eh, con su elemento mayoritario que está concentrado anómalamente en él, eh, eh, no necesariamente generar concentraciones de ese mismo elemento de la roca de caja, pero de otros elementos asociados. Por ejemplo, que el cuerpo mineralizado concentre minerales metálicos y en realidad las aureolas químicas concentren minerales silicatados que corresponden más bien a alteraciones químicas. ¿Ya? Entonces, estas anomalías epigenéticas en las rocas de caja se describen como aureolas químicas, mineralógicas e isotópicas generadas por los procesos de mineralización, de escape y de lixiviación de los elementos a través de los fluidos que causan la mineralización y que pasan por canales desde el cuerpo mineralizado hacia las rocas de caja. Esto, como yo les decía, produce el mismo resultado. Sin embargo, en este caso estamos hablando de un proceso que es más bien epigenético, que es posterior a la generación del depósito, que no necesariamente incluye a los mismos fluidos que generan la concentración del metal en la roca y que podrían corresponder a otro tipo de proceso. ¿Ya? Desde el punto de vista de los halos de dispersión o de los ambientes geoquímicos, igualmente es un ambiente primario, pero en realidad sería más bien epigenético, posterior a la generación del depósito en sí. ¿Ya? Y no necesariamente consideran el hecho de que el mineral, el elemento de mena, es el que está concentrado en la roca de caja, sino que son variaciones mineralógicas o de otros elementos químicos o algunas variaciones isotópicas que están asociadas a este cuerpo de mena, pero no son necesariamente equivalentes, que generalmente se pueden producir después por escape y lixiviación de los fluidos, de lixiviación de ciertos materiales desde la mineralización. Entonces, eso es lo que tenemos. Estas anomalías epigenéticas también pueden generar, o sea, también generan valores de fondo regionales, digamos, también generan zonas mucho más extensas que el cuerpo mineralizado que contienen cantidades anómalamente altas del elemento o de los elementos en cuestión. Así que desde el punto de vista del resultado, como yo les decía, son exactamente iguales a las anomalías por difusión de elementos. Pero los procesos que conllevan a ellos son un poco diferentes, aunque todas se enmarcan dentro del ambiente primario.